Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más, como cada jueves a las 10 a Espacio Libre. Muchas gracias por escucharnos y, por supuesto, también podéis escucharnos en diferido. Colgaremos el podcast después en @espaciolibre_tw con los links que aparezcan allí. Y pues, estáis invitados a pedir en caso de que queréis participar y normalmente sois bastantes, entonces os pido un poco de paciencia. Hoy el programa está dedicado especialmente a Perú, a la actualidad de Perú, que sí que es verdad que pasa a veces desapercibida, demasiado desapercibida, aquí en España. Y bueno, contamos con Carlos Paredes y Marión Mueller, que ambos son, bueno, peruanos españoles, peruano-español Marión, Carlos creo que es peruano y, bueno, periodista y analista. Muy buenas noches a ambos. Hola, ¿cómo están? Buenas Saludos noches. de Perú. Buenas noches, desde España. Antes de nada, agradeceros a los dos haber ayudado a organizar esto y porque creo que nos podéis aportar muchísima información al respecto y qué gustazo el poder conocer la actualidad peruana de primera mano. Si os parece, antes de tratar el tema de Perú en general, podríamos hablar un poco de la hispanidad, lo que comentaba José Luis anteriormente, del Día de la Hispanidad, que aquí no tiene, hay una corriente en España que es contraria a celebrar ese día por la leyenda negra que hay sobre el Imperio Español y esas cosas, y que por lo visto ha tenido cierto calado ahora mismo en Estados Unidos con Joe Biden y el propio presidente de Perú, Pedro Castillo, también ha tenido unas palabras al respecto. Yo quería preguntar, vosotros como peruanos, ¿qué percepción tenéis al respecto? Carlos. Marión. Os habéis pasado la palabra entre los dos. Marión. Ok. Creo que la verdad es que estamos poco por la labor. Teníamos el bicentenario, ahora en el 2021 se supone que celebramos el bicentenario y no estamos ni para bicentenario ni para hispanidad. Y creo que ha pasado totalmente desapercibido en el sentido que el problema que hay ahora mismo político, económico y sanitario en el Perú es tan grande que ha quedado sepultado el tema. Ya te digo, el bicentenario ni siquiera ha brillado lo más mínimo, nada de lo que tenía que haber brillado, ¿no? Ojalá hubiésemos podido celebrar más bien lo contrario, ¿no? Estamos con otra cosa, pero por eso le he dado la palabra a Carlos, que está en el Perú y podrá decir algo más concreto, desde luego. Claro que sí, Marión. Mira, en Perú preferimos hablar de Iberoamérica antes que de hablar de Latinoamérica, porque creo que somos culturas que nos debemos unas a las otras, y el Perú ahora mismo es un crisol, un sincretismo, nuestra herencia prehispánica, pero por supuesto de todo lo que aportó España a lo largo de los últimos siglos. Y cuando hablamos del bicentenario de nuestra independencia, pero creo que esas voces que reclaman algo a la madre patria no están entendiendo la historia, ¿no? Creo que es un chauvinismo, yo diría, trasnochado, y lo he escuchado tanto en México como aquí en Perú. Citaban al actual presidente Castillo, que en su mensaje de asunción de mando citó algo que le habían escrito, y le habían escrito mal, además, y prueba de esa confusión es que él presume un sombrero como el símbolo inequívoco de su herencia prehispánica, y pues le vamos a decir que el sombrero, entre otras muchas cosas, nos trajo España. Así que, más allá de la anécdota, creo que hoy nos toca hablar
de Hispanoamérica, ¿no? Que somos culturas que nos unimos, que nos complementamos y que por supuesto tenemos herencias de un lado y del otro. Pues muchísimas gracias. No sé si alguno de mis compañeros quería preguntar algo, si no, vamos directamente con el tema de Perú. Bueno, pues si os parece, Marión, si pudieras darnos una perspectiva, porque sí que es verdad que es muchísima información, esto ha pasado en las elecciones con Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Si nos podrías dar una visión general del panorama peruano, por Yo favor. quería hacer una pregunta, introduciendo a la pregunta, a la reflexión personal. Quería hacer una pregunta en referencia a Fujimori, ¿no? Para empezar a fijar el debate un poco desde el inicio de cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Porque a segunda vuelta entiendo que llegaron Pedro Castillo y Fujimori, ¿no? Y Keiko Fujimori, lo cual ninguno de los dos candidatos era un buen candidato, ¿no? En ese sentido, uno, bueno, estaba vinculado con temas de corrupción y el otro era vinculado a Sendero Luminoso y lo que ya conocemos, ¿no? De alguna manera, recuerdo a Mario Vargas Llosa decir que había que apoyar a Keiko Fujimori por aquello del mal menor, pero claro, lo decía de aquella manera, ¿no? Como diciendo, es que si no, nos viene el desastre. Y al final vino el desastre, ¿no? ¿Lo veíais así también, como entre un mal y un mal mayor? Sí, yo creo que sobre este tema va a poder Carlos darte una información más precisa. Y Rimbaud me pidió antes que hiciera una pequeña introducción sobre el tema, Javi, ¿no? Sí, sobre todo porque no, creo que no todos los oyentes a lo mejor Claro. habrán oído hablar de Keiko Claro. Fujimori, Pedro Castillo, etcétera. Entonces sería bueno darnos una perspectiva de lo que ha pasado y en qué punto estamos ahora para poder conectar con los oyentes. Voy a intentar resumir un poco lo mejor que pueda y lo más breve que pueda lo que está sucediendo, ¿no? Antes que nada, quiero agradecerles a los organizadores de este space y muy especialmente a ti, Rimbaud, por servir de altavoz a esta enorme distopía que se está desarrollando ahora mismo en el Perú a una velocidad vertiginosa. Es realmente vertiginoso lo que está pasando. Y también quiero expresarle mi agradecimiento enorme a Carlos, que es periodista y un escritor peruano muy reconocido, Carlos Paredes, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos. De hecho, creo que es el pilar de este space. Y él nos va a aclarar y nos va a desvelar la actual realidad de la política peruana esta noche en España, 10 de la noche, y esta tarde en el Perú. Y con respecto a la información que recibimos la mayor parte de los medios, por parte, ¿no?, de la mayor parte de los medios de comunicación internacionales y de la que dispone el propio ciudadano peruano, es prácticamente nula. Es prácticamente nula. Salvo pocas excepciones en el Perú, pocas excepciones, pero de calidad, pero prácticamente nula. Y en cuanto a la prensa internacional, cuando se trata el tema, siempre parece responder a una narrativa cliché, ¿no? Bastante resumida, bastante contaminada, y que cuenta y describe a Perú Libre y a su ejecutivo como un partido de izquierda, con un maestro que ha llegado de abajo al poder, nada más lejos de la realidad, y que lucha este hombre contra las injusticias en un país eternamente gobernado por la derecha. Bueno, Perú Libre no es un partido político de izquierdas, eso lo primero. Es una organización filoterrorista que se autodenomina marxista, leninista, maoísta y de pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo era como se llamaba Abimael Guzmán, presidente Gonzalo, que era el jefe de la organización terrorista Sendero Luminoso, que ha muerto hace un mes, y que ejecutó actos de una crueldad solamente
comparables con los de los regímenes de Pol Pot y los Yemeres rojos de Camboya. No sé si habrán oído muchos de ustedes de hablar de los Yemeres rojos en Camboya, ¿no? Y a mí me cuesta mucho creer que los de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos que avalaron el proceso electoral peruano, donde ganó Perú Libre por 44.000 votos de diferencia, me parece que fueron unas elecciones cuanto menos atropelladas y muy poco transparentes por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pues eso, que me cuesta mucho creer que no supieran estas organizaciones que quién estaba llegando al poder. O sea, sabían perfectamente que era un partido opuesto al Estado de Derecho y a la democracia. Bueno, un partido, una organización. Y Perú Libre ganó en gran medida, como has comentado antes, Javier, por el voto anti-Keiko Fujimori y apoyándose sobre todo en una campaña populista, prometiendo acabar con el flagelo de la corrupción, con las desigualdades, mintiendo como bellacos, diciendo que no cobrarían sueldos, que el Palacio Presidencial sería reconvertido en museo. Y efectivamente se ha convertido en un museo, pero un museo de repartijas. Y en lo que no mintieron, y en eso fueron muy claros, fue en lo de la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que, claro, eso suena como muy Asamblea Constituyente, suena muy político, ¿no? En el Perú, como muy... Y es simplemente que estamos viviendo ahora mismo y asistiendo en vivo y en directo a un desmantelamiento de la democracia desde el propio núcleo de la democracia peruana. Y todo esto lo están haciendo muy rápidamente, como comentaba al comienzo, para lograr instaurar una asamblea constituyente que cambie la Constitución y que de esta forma se perpetúe esta organización Perú Libre en el poder. Y podríamos, por terminar, ¿no? Se está dejando la mesa preparada para todos los que lleguen, para todos estos comensales, los verdaderos comensales de esta película, que son el totalitarismo castrochavista de Vladimir Cerrón y compañía. Vladimir Cerrón es el que está detrás del presidente del Perú, el que puso a Pedro Castillo y el dueño y jefe de Perú Libre. Y bueno, esta sería mi introducción, yo creo, y le dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Murión. Sí, adelante, Carlos. Para complementar la excelente explicación que nos ha dado Murión, diría yo que Perú Libre, más que un partido político, es Sendero Luminoso llegando al poder a través de otra estrategia diferente a la lucha armada que Abimael Guzmán inició en 1980. Ahora han cambiado de estrategia, ahora se van, usan las armas o las instituciones de la democracia para llegar al poder como lo han hecho. Y no solamente es el neosenderismo, sino es una extraña combinación de terrorismo de los 80s con el narcoterrorismo al estilo de las FARC de Colombia, porque ellos también son agentes de este conglomerado. Me refiero a los remanentes de Sendero Luminoso que están en un valle que es uno de los productores de hoja de coca más importantes del mundo y por lo tanto de producción de cocaína, y es controlado hace ya mucho tiempo, por lo menos desde los 90, por un clan familiar, los Quispe Palomino, que son socios de Vladimir Cerrón, el organizador, digamos, el factotum de Perú Libre, pero a su vez él, teniendo una marxista, leninista, maoísta, porque su padre fue un ideólogo
en una universidad de Huancayo, una región en el centro del país, cuya universidad fue el epicentro del senderismo en la región. Su padre fue un ideólogo de estos cuadros de Sendero Luminoso, pero sin embargo él se fue a Cuba a formarse y permaneció ahí 11 años. Así que podemos decir que Perú Libre es el neosenderismo sumado al castrochavismo. Ha venido Vladimir Cerrón con esa agenda y con esa preparación, con esa estrategia. Y digamos que adicionalmente también está el narcoterrorismo, que ya no obedecía a Abimael Guzmán mientras este vivió hasta hace poco, sino que tenía una agenda propia más parecida a lo que pasaba con las FARC en Colombia, a lo que hizo Abimael Guzmán en el Perú. Si sumamos toda esta mezcla rara, este cóctel radical, nos encontramos con un grupo que efectivamente es marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, como ha explicado acertadamente Morión, que era una suerte de interpretación a la peruana de todo estas ideologías radicales, y lo que quieren es destruir la democracia en el país. Y para eso insisten en hacer, por ejemplo, una asamblea constituyente, vendiéndole al pueblo esta idea peregrina de que con una constitución nueva todos los problemas del país, que todavía persisten, por supuesto, ¿no? Los problemas de pobreza, desigualdad, incluso de tener un Estado todavía débil, poco organizado, un país sin instituciones. Ellos dicen que con una nueva constitución, por supuesto, marxista y leninista, estos problemas se van a cambiar, y no es así, obviamente. Lo que quieren hacer ellos es un traje a la medida para empezar con este proceso de perpetuarse en el poder y convertir al Perú, obviamente, en una dictadura marxista, donde la nomenclatura, la cúpula de este partido tenga el poder absoluto y la corrupción absoluta, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en la Cuba de los hermanos Castro, como hoy mismo pasa en Nicaragua, para poner solo los ejemplos de Latinoamérica. Salvando las distancias con respecto a lo que es Perú Libre y, o sea, lo que acaban de comentar me recuerda un poco a lo que está pasando en Chile, en donde se quiere cambiar también la Constitución y tal. ¿Qué similitud hay con respecto al caso chileno? Sí, a mí me parece que hay algunas diferencias sustanciales. Yo diría que Chile es un país que ha tenido un proceso distinto. Digamos que Salvador Allende en la década del 70 fue el primer marxista que llegó al poder a través de la vía electoral, la vía democrática. Y después creo que es un país cuya juventud es más politizada, en el sentido de ser militantes de partidos políticos de izquierda o de derecha, pero finalmente democráticos, ¿no? Lo que me parece a mí que en Chile hay un proceso de querer imponer una constitución también con la idea peregrina de que esta constitución va a terminar con los problemas que se han presentado en el modelo chileno, ¿no? Básicamente la desigualdad, pero si hacemos sumas y restas, es decir, si ponemos en un balance los últimos 30 o 40 años, yo considero que ha avanzado muchísimo en el camino del desarrollo, en el camino de la democracia, en el camino, sobre todo, de eliminar
los problemas ancestrales de los países latinoamericanos, ¿no? Que son básicamente la falta de oportunidades, la pobreza, incluso la débil institucionalidad, ¿no? En Chile tenemos, por los carabineros, es una policía que la gente respeta y que se hace respetar también, ¿no? Con absoluta legitimidad. Y se ha avanzado mucho en cuanto, por ejemplo, a la organización del Estado, la tecnocracia. Cuando hay un cambio de gobierno, solo se cambian ministros y eventualmente viceministros, pero todos los demás funcionarios son funcionarios de carrera, que es un sistema meritocrático, han llegado a ocupar los puestos que se merecen. Así que lo que yo creo que en Chile hay un proceso, sí, efectivamente, de cambio de constitución, pero creo que la izquierda ha avanzado mucho producto de varios factores. Yo diría que una derecha que se ha desunido, algunos problemas coyunturales que han hecho que, por ejemplo, el sistema de privado de pensiones haya provocado algún nivel de descontento entre una porción importante de la gente. Y eso, desde mi entender, ha hecho que finalmente se apruebe una constituyente y con una mayoría de izquierda. Sin embargo, creo que ahí puede haber moderación. No están apuntando a ser una dictadura marxista, ni mucho menos mirándose en el espejo de Venezuela. Me parece que hay un espacio democrático ahí que puede llevarse a lo que se llama la moderación. Pues vamos, muchísimas gracias a ambos. José Luis, adelante. A mí me gustaría poner en contexto a Sendero Luminoso, que ya lo habéis mencionado. Sendero Luminoso es el Partido Comunista de Perú convertido en organización terrorista y guerrillera, y era una parte de un todo mucho mayor, y es que en la década de los 70 y posterior el comunismo llenó el mundo entero de guerrilla y de terrorismo. Era lo que el Che había teorizado ya, lo de crear muchos Vietnam. Es decir, la idea era que lo que estaba sucediendo entonces en Vietnam se hiciera en el mayor número de países del mundo. Toda Hispanoamérica se llena de guerrilla y terrorismo. Tenemos a los sandinistas en Nicaragua, a los montoneros a las FARC en Colombia, a Sendero Luminoso en Perú, tenemos guerrilla en Bolivia también, que es de hecho donde muere el Che, y es que Europa también se llenó de terrorismo en aquellos años. Tenemos a Baader-Meinhof en Alemania, tenemos también terrorismo comunista en Italia, tenemos al Grapo y a ETA en España, porque a menudo tendemos a pensar los españoles que ETA era una banda sanguinaria que mataba porque sí, y no mataban porque sí, tenían una ideología. Es decir, esta gente sembró el mundo entero de guerra y terrorismo durante años, y en Hispanoamérica, si no me equivoco, me lo podéis corregir, murieron más de 500.000 personas por culpa del comunismo. Es decir, la gente de la que estamos hablando es esta. Sí, me gustaría poner un poquito en contexto qué es Sendero Luminoso. Tu comentario es sumamente pertinente. Después de la Revolución Cubana, el año 59, que es una revolución que, como sabemos, empieza con cierta legitimidad. Estos jóvenes, clase medieros, barbudos, que bajaban de Sierra Maestra con Fidel Castro a la cabeza, tuvieron aceptación popular porque se estuvieron enfrentando a Fulgencio Batista, que había terminado siendo realmente un dictador. Y esa primera revolución cubana trajo como consecuencia embriones de guerrilla en Latinoamérica, y algunas llegaron incluso a tomar el poder, como los sandinistas en Nicaragua el año 79, en El Salvador el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional estuvo a punto de hacerlo, y en Colombia el FLN, por ejemplo, en 9, las FARC, ¿no? Y también en el sur del continente, los Tupamaru en Uruguay, los montoneros en Argentina, en Perú también. Estamos hablando de la década del 60,
hubo embriones de guerrilla con un ex militante aprista, José de la Puente Uceda, que armó un embrión de guerrilla en el Cusco. Felizmente no prosperó. Eso fue en la década del 60, digamos, grupos guerrilleros que se forman tomando como modelo la Revolución Cubana. Sin embargo, Sendero Luminoso no es esa línea, no es una guerrilla, para llamarla así, guevarista. Es un grupo terrorista mucho más fanatizado, que tiene como ejemplo lo que pasaba en la China de Mao Zedong, ¿no? La revolución cultural. Por eso se define como el Partido Comunista Peruano, ¿no? Marxista-leninista, fundamentalmente maoísta, decía Abimael Guzmán, y no es que se visten de verde olivo, se dejan crecer la barba, consiguen armamento en el mercado negro o reciben ayuda de la Unión Soviética o de algún partido, de algún país comunista. No, Sendero Luminoso se disfrazaba de campesinos, de hecho se mimetizaba con la población campesina, y para obtener un arma mataba a un policía peruano en la esquina de una calle de alguna ciudad de Perú y le quitaba el revólver, ¿no? Y fue un grupo mucho más sanguinario. Sendero Luminoso lo que ha hecho es una violencia extremadamente cruel. Han matado, asesinado a mujeres campesinas embarazadas a machetazos, porque no tenían las suficientes balas para aniquilarlos. Han intentado hacer niños bomba en Ayacucho. Imagínense el nivel de crueldad. Cometido asesinatos masivos en comunidades campesinas por las que decían se estaban levantando en armas, ¿no? Para ya no hablar de los asesinatos por la espalda de autoridades electas, de altos mandos policiales y militares, incluso algunos políticos. Y les voy a dar solo un ejemplo de crueldad. Al sur de Lima, en Villa El Salvador, que es una comunidad autogestionaria apoyada mucho por España, existía una mujer de izquierdas democrática, María Elena Moyano, que llegó a ser teniente alcaldesa de su localidad. Y María Elena, en un momento de extrema crisis política, social y de violencia política en el Perú, en el año 92, que fue un año muy violento en el Perú, donde además Sendero Luminoso ponía coches bomba al estilo ETA en de mucho tránsito en el corazón de la zona comercial de Lima, en el barrio de Miraflores, puso uno, por ejemplo, matando a 25 personas, dejando heridos a 250, lisiados, etcétera, etcétera. Pero con Marilena Moyano, que lo único que había hecho es organizar a las madres muy pobres de esa parte muy paupérrima de Lima para evitar que los niños se mueran de hambre, literalmente. Y lo que hacía era organizar comedores populares, comités de vaso de leche, así se llamaba a esta organización, y Sendero Luminoso en su lógica criminal y muy maoísta decía que se tenían que exacerbar las contradicciones. Esa era la narrativa que usaban. ¿Y esto qué significaba? Que los niños se muevan literalmente de hambre. ¿Para qué? Porque ellos creían que en ese momento sus padres se iban a unir a su lucha armada. Y así que asesinaron por la espalda a María Elena Moyano. Y no solo hicieron eso, sino que le tiraron un explosivo en lo que quedaba de su cuerpo languideciendo y la hicieron explotar en 1000 pedazos. De ese tamaño ha sido la crueldad y la maldad de Sendero Luminoso en el Perú de los años 80 y parte de los años 90. Bueno, antes de que intervenga Javier, ¿cómo se vive? Yo quería preguntar cómo se vive el hecho de, por ejemplo, tener a Guido, al primer ministro, ex primer ministro, porque tuvo que renunciar, si no me equivoco, que es el fundador del brazo político de Sendero Luminoso, de primer ministro del Perú.
Mira, yo como peruano considero que eso es una afrenta a la memoria de los peruanos. Ni siquiera es un tema ideológico o político. Es una falta de respeto supino a la memoria de los 70.000 peruanos que murieron o desaparecieron por la guerra fratricida que nos declaró Sendero Luminoso, con un señor afiebrado que murió hace poco, alias presidente Gonzalo, Abimael Guzmán Reynoso, y lo que es el para los peruanos no solamente es un peligro, ni siquiera es una amenaza, es una falta de respeto absoluta para la memoria de todos los que hemos sufrido esta violencia tan criminal como la que he descrito minutos antes. Pero, o sea, entre los votantes de Pedro Castillo, ¿eso cómo se percibe? ¿Cómo se percibe? Es un poco para entender la sociedad peruana, porque al final sí que nos pueden llegar noticias, pero es más complicado entender las costumbres de allí, la idiosincrasia de todo esto. Entonces, si nos podría decir más o menos qué acogida tiene ese tipo de decisiones, porque aquí tuvo mucha repercusión, por ejemplo, no sé si conoce el caso de Bildu, que apoyó a el actual presidente del gobierno. Y eso escandaliza a buena parte de la población. No sé qué repercusión tiene eso en Sí, Perú. claro. Si hablamos de números, para ponerlo en un primer plano cuantitativo, ellos, Perú Libre se presenta como el partido que ganó las elecciones en el Perú, que por el voto democrático y mayoritario llegó al poder. Eso es mentira, porque en las elecciones en el Perú el sistema, que con dos etapas, la primera fue una elección muy atomizada, producto de la crisis institucional, de la falta de partidos, de la devaluación de ellos, con 18 candidatos presidenciales. Perú Libre obtuvo apenas el 18% de los votos. No representa ni un quinto del electorado. Y de ese quinto, no todos están conscientes de la herencia que significaba Perú Libre en términos ideológicos y neosenderistas. Hay mucha gente de buena fe que vio en este candidato. Queda claro que el profesor Pedro Castillo era una persona absolutamente no preparada para asumir el mando ni siquiera de la municipalidad, de la comuna de su pueblo, ¿no? Menos de la presidencia. Y no tiene nada que ver con su extracción, sino simplemente con su nivel de preparación ideológica, política, de gestión pública, etc. Pero sí era un buen candidato, porque en un país fracturado como el Perú, por primera vez un profesor rural que había sido rondero, es decir, que había participado en esta organización campesina de autodefensa, ¿no? Que además había sido líder sindical de una huelga nacional del año 2017, en el Bicentenario, sí que se vendía como un buen candidato para estas masas populares que sienten que el Estado permanentemente los ha abandonado. Y a esto que sumarle la crisis política que arrastra el Perú de manera aguda, por lo menos desde el año 2016, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y si no, vamos a ver a nuestros últimos 6 presidentes de la República, todos procesados por actos de corrupción, algunos presos, otros con pedido de extradición, otros impedidos de salir del país, hasta con arresto domiciliario, y uno que se quitó la vida el día que lo fueron a detener preventivamente. Así que eso ha sido una desilusión transversal para el electorado peruano. Y decimos que cuando todos han fallado, es como el enfermo terminal, ¿no? Ya probó todas las, digamos, los tratamientos y ahora se aferra
al chamán, al brujo que viene a ofrecerle una receta, dice, no me queda nada, ya probé todo y nada me sirvió, bueno, probaré con este señor. Y eso es lo que ha pasado desde mi punto de vista en la segunda vuelta, ¿no? Ha sido además el antifujimorismo ancestral desde el año por lo menos 2000, es la tercera vez que impide que Keiko Fujimori sea presidenta, sumado a los errores estratégicos de campaña de la propia Keiko Fujimori, que como nunca tuvo el apoyo de mucha gente, incluido Mario Vargas Llosa, que era un enemigo casi irreconciliable del fujimorismo, pero frente a la amenaza del comunismo y del neosenderismo, obviamente que Vargas Llosa prefirió el mal menor. En ese contexto lo veo yo la legitimidad y la propia representatividad de Perú Libre en Perú. Sí, bueno, recordar anecdóticamente antes de darle la palabra a Valerí, que Keiko Fujimori prometió indultar, si no me equivoco, a su padre, ¿no? Si llegaba a ser presidenta. Sí, eso es correcto. A diferencia de la elección anterior del 2016, donde negó esa posibilidad, ahora lo dijo como parte de su estrategia, porque sus asesores probablemente le dijeron, la convencieron de que tenía que rescatar al fujimorismo histórico, ¿no? A la lista, como le llamamos en Perú, es decir, a los que siguen a Alberto Fujimori desde el año 90. Pues Valerí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Bueno, buenas noches allá, buenas tardes aquí. Aquí en Perú es... Bueno, buenas noches, buenas Sí. tardes a ti y a todos los que nos estéis escuchando, porque con este cambio horario, Claro. buenas noches. Sí, no sé, Acá son, creo que llevas bastante tiempo esperando, acá son entonces 3:30 no sé qué recién. querías No, aportar. lo que pasa es que estoy dándole, que quiero quitar la manito y no sé por qué no se quita, pero se quedó pegado, bueno, en fin. No te Claro, preocupes. escuchando a Marian, escuchando a Carlos también. A Carlos es conocido aquí, obviamente, es bastante muy respetado por el trabajo periodístico que ha hecho también. Eh, sobre el tema de Sendero Luminoso, yo creo que tendremos que, yo soy peruana, yo vivo aquí en Perú, yo estoy hablando desde una posición un poco más, a ver cómo lo voy a decir, cotidiana. Yo soy una ciudadana común y corriente, así que no estoy relacionada concretamente a un activismo político. Sí tengo una posición, pero no dejarse de un activismo. Ahora, Sendero Luminoso es, para entenderlo rápido, es ideología, hablando ideológicamente es maoísmo puro. Y hablando en términos ya tácticos de guerra, ¿no? de la lucha armada, es polpotismo. Es una fusión entre Mao, que es la ideología, que es el pensamiento, y la acción de Pol Pot, que es una brutalidad. Todos sabemos que lo de Pol Pot fue pues un asco brutal, ¿no? Realmente fue algo satánico, diabólico, que acabó pues con más de 2 millones de personas en Camboya. Eso mismo fue Sendero Luminoso aquí en Perú. O sea que probablemente creo que no me van a dejar mentir. El Perú es el único país que tiene hasta el día de hoy un ejército maoísta armado, internado en los montes o en la selva o en ciertas partes incluso de la sierra, y ideológicamente operando en sectores de política, en sectores de sindicatos laborales y gremios educacionales de los maestros, ¿no? Que tienen la educación totalmente tomada. Ahora, desde ahí también tenemos que entender que el tema con Keiko Fujimori, que esto también me parece relevante decirlo, el fujimorismo como tal, o el ismo que le añaden a esto, en realidad yo no le veo el ismo, pero bueno, le añaden este ismo al Fujimori, proviene precisamente de la narrativa creada por la misma izquierda, que es la que tiene tomada la educación. Entonces, no es que haya un tema de corrupción concretamente con Keiko. Keiko se le ha investigado por corrupción. Sí, hay investigaciones de por medio, pero no se le ha encontrado absolutamente nada.
Entonces, no lo pueden encontrar, y es la izquierda la que la está investigando, y no por un año, o sea, la viene investigando desde hace probablemente de 5 o 6 años atrás. Investigan y no logran encontrar nada. Yo no sé por qué merece, a mí me da igual, pero ¿por qué no lo encuentran si es la misma izquierda la que tiene tomado el ejercicio de la investigación? O sea, siendo ellos mismos los que tienen tomado el ejercicio de la investigación, no encuentran los procesos o las pruebas para decir, ¿sabes qué? Sí, hay corrupción cuando fue congresista, recibió dinero por acá, por allá, no hay, absolutamente no. Entonces, esta narrativa es creada concretamente aquí en Perú, es creada por la izquierda que tiene tomada la misma educación en todo el país. Entonces, obviamente, sí. Pero cuando Sí. hablamos de educación, porque también he hablado de lo de la investigación, estamos hablando tanto al Poder Judicial como a la educación. Claro. Sobre todo las universidades. El tema aquí nosotros tenemos la Universidad Católica del Perú, católica, es en estos momentos lo que en su tiempo, en los años 80, durante la guerra que desató Sendero Luminoso, el terrorismo, pues hoy en día en ese tiempo la Universidad San Marcos era la que exportaba pues la ideología comunista, ¿no? Hoy en día es la Universidad Católica del Perú, la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha sido tomada precisamente por esta narrativa izquierda para poder voltear a hacer lo que los izquierdistas siempre hacen, que es a partir de algo cambiarle o redefinir el concepto y volverlo algo diferente, funcional a ellos. Entonces toman una universidad católica y empiezan a exportar marxismo. Entonces, en efecto, la educación, no solamente en temas de escuela, estamos hablando de que los libros aquí en el Perú te dicen que el genocidio de parte de Fujimori, que hubo terrorismo de Estado. O sea, los libros de la educación aquí para los niños, para las escuelas primarias, secundarias, te hablan de eso, cuando eso no fue cierto. Porque lo que sucedió aquí fue que Fujimori tuvo que enfrentarse, obviamente, a un grupo armado, a un ejército armado que estaba ya a punto de entrar a Lima. Y que, como bien dice Carlos, no era una guerrilla guevarista, ¿no? Por ahí, no. Era un grupo militarizado que, aparte, ejercía inteligencia en la población y estudiaba los métodos de inteligencia y de contrainteligencia de la policía para poder utilizarlos también. Se infiltraban, era gente común y corriente. Uno no sabía quiénes eran. Podía ser tu vecino, podía ser el panadero, podía ser no sé, el que vende periódicos en el kiosco de la esquina, ¿no? Algo así. Cualquiera podía ser. Y uno no sabía quiénes eran. Entonces era efectivamente el trabajo de infiltración que era alucinante, era realmente brutal. Entonces Fujimori tuvo que, obviamente, ejercer otro tipo de manejo para poder frenar el avance de esta gente. Ahora, de allí a llamar a hablar de terrorismo de Estado, y una serie, esos ya son propias narrativas de la izquierda que hoy en día ya están institucionalizadas en la cultura, porque aquí la cultura en temas de anti-fujimorismo es abismal. De hecho, uno de los fuertes por los cuales Perú Libre ha tenido bastante pegada es precisamente por el tema anti, ¿no? El voto anti-Keiko, pero la gente no sabe por qué es anti. Precisamente ese resultado es el resultado de la educación. Si tú les preguntas en las calles o hablas directamente con ellos, te dan, bueno, porque la corrupción, pues bueno, pero no hay un argumento, no saben, simplemente se los dijeron y repite. Y ese es el grueso en estos momentos de la población en el Perú. Ahora, Libre es que Perú Libre, como por ahí también mencionaba Mariam, y también lo dijo Carlos, Perú Libre, pues en efecto, es una minoría.
Es gente que en realidad, ahora, aparte de eso, Perú Libre en sí, más que ser un partido político, es una organización criminal. Y es criminal, ¿por qué? Porque ellos están financiados por un grupo llamado los Dinámicos del Centro, que son, pues, es un grupo criminal realmente que ejerce la corrupción, que viene de gente que ha trabajado el tema de corrupción concreta con los gobiernos regionales, sobornos, coimas, lavado, y una serie de cosas. Y de ahí ha salido ese partido Perú Libre. Y están siendo en estos momentos investigados por la fiscalía. Hay órdenes de captura para hacer, hay personas que están desaparecidas en estos momentos de ese partido. Y bueno, eso es realmente Perú Libre. O sea, no es realmente un partido político que nace, ¿no?, de las diferencias, las contradicciones del pueblo, como quiere hacerlo parecer Cerrón, que no, que las contradicciones del pueblo, las agudizaciones de esto de aquí, la pobreza. No, mentira, eso es falso. Es gente que quiere llegar al poder simplemente por un tema de corrupción. Nada más. Para limpiar Vale. sus problemas con la ley. Cerrón mismo ya tiene ya problemas ya bastante muy definidos con la ley, y pues obviamente les conviene llegar a poder para poder limpiarse eso. Un momento. Claro. Voy a. Sí, perdona, Valeria, que te interrumpa. Voy a pedir, por favor, paciencia a todos los que estéis pidiendo la palabra, porque sois muchos y voy a intentar que podamos participar todos. Si te parece, Valeria, vamos con lo que quería decir Javier, y no sé si Marion o Carlos querían añadir algo más. Muchísimas gracias. Sí, Javier. yo tengo una pregunta para Carlos, porque yo quería saber cuál es el estado de la oposición real, ¿no? Has comentado que había una desunión en la derecha. Es decir, ahora mismo el país y sobre todo las perspectivas, ¿no?, de darle un vuelco a la situación, ¿cómo se encuentran? ¿No existe una unión en el centro derecha o en el centro izquierda? Es decir, la única alternativa a Pedro Castillo y a Sendero Luminoso es Fujimori. ¿Crees que se puede revertir en la próxima legislatura si se llega a ella? ¿Cómo ves la situación en la oposición para darle un vuelco a la situación y para romper con esta ruptura democrática? Sí, la situación de la oposición política al gobierno de Perú Libre es reflejo de lo que pasó en la primera vuelta electoral. Es decir, hay partidos de derecha como el Fujimorismo, como Renovación Popular, por ejemplo, cuyo líder López Aliaga también estuvo al principio de la primera vuelta con expectativas importantes de pasar a la segunda, pero luego se desinfló en las preferencias. Y digamos, hay unos partidos considerados de centro, como Acción Popular, un partido fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue 2 veces presidente democrático, y un partido provincial que se genera en el norte del Perú, Alianza para el Progreso, así se llama, tomando, digamos, lo que decía en su momento el presidente Kennedy en Estados Unidos, liderado por un emprendedor de la educación universitaria, también de Cajamarca, al norte del país, de donde es el actual presidente Castillo, que ha ido creciendo, pero que en verdad, más que partidos políticos, en este caso Alianza para el Progreso, es una empresa, diría yo, liderada por el señor Acuña, que es dueño de todo este conglomerado universitario, y varias veces ha tomado posiciones, yo diría, abiertamente incoherentes una de la otra, ¿no? Y no hay digamos, una unión un consenso de toda esta oposición para tener un derrotero muy claro
y para hacer realmente una oposición fuerte al gobierno del presidente Castillo. Tanto así que cuando se elige el primer gabinete ministerial presidido por Guido Bellido, como han dicho, filosenderista, misógino, absolutamente sin credenciales en el manejo de la gestión pública y con un discurso radical, además provocador y malcriado, el Congreso no tuvo el suficiente consenso para no darle el voto de confianza. Y se lo dieron, y precisamente Alianza para el Progreso, este partido liderado por Acuña, le dio el voto de confianza bajo el argumento que lo que se buscaba era gobernabilidad. Y creo que ahí es donde se ha empezado a fracturar aún más la oposición. Y yo no veo claramente que exista un consenso que permita, entre otras cosas, por ejemplo, la eventualidad de una vacancia con argumento en la incapacidad moral permanente para gobernar que sí prevé nuestra Constitución, porque para eso se necesitan 87 votos de 130, es decir, una votación calificada que en este momento no se llegaría a tener con esta oposición fragmentada y yo diría a veces también incoherente. Bueno, antes de dar la palabra a más gente, quería saludar a José Luis Gil, que es jefe de la Dirección General, es jefe de la Dirección de Inteligencia, que según me cuentan fue el que se capturó a Abimael Guzmán, que fue el jefe de Sendero Luminoso. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y muy interesantes los comentarios de todos los países, de todos los que participan, con Carlos Paredes, un libertario y demócrata a carta cabal desde la fina pluma, y todos los que están acá, ¿no? Virgin y mucha gente. Sí, pues Bueno, yo primero quería agradecerle a usted que estuviera con nosotros y que se haya animado a participar, porque vamos a aprender seguramente mucho escuchándole. No, encantado. Creo que puedo mencionar un par de temas, si me permiten, ¿no? En primer lugar, esta va a ser, este es un ejercicio de aprendizaje para el mundo. Mire usted. ¿Por qué? Porque la arremetida de la izquierda, la arremetida con todas sus estrategias a través de la historia, ¿no? Trata de embutirnos una ideología, embutirnos una forma y una conducta, una forma de vida sin apostar por las libertades, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Sudamérica, que ya Vox, que es uno de los principales, creo, movimientos en España, lo está poniendo en relieve, en Sudamérica también, ¿no? Hablamos de Chile, de Argentina, de Colombia y ahora del Perú, ¿no es cierto? Con ya países capturados, pues como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero los otros países ya estamos entrando a esta vorágine izquierdosa que recorta las libertades. Y entonces es un peligro para el mundo, para la humanidad. Y entonces ya no es solamente un problema de los peruanos, que tenemos que luchar terrorismo comunista, porque eso fue lo que tuvo en un momento, tuvo un doble terrorismo. Tuvo un terrorismo comunista y un terrorismo, un terrorismo marxista-leninista, que fue el del MRTA. Todas estas corrientes, estas divergencias ideológicas y políticas, lamentablemente, han confluido en el país en los últimos meses, ¿no? Y como ya explicaba ahora un medio, en este momento el gobierno de Pedro Castillo tiene 5 actores diferentes que coinciden en lo ideológico, llámese marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y marxismo-maoísmo. Y otros 2 que son solo marxistas-leninistas. O sea, hay 2 grandes corrientes
con 2 movimientos cada uno. Y la verdad que los cruces que hay, los apuñalamientos entre ellos, a una crisis económica y política al Perú, económica, social y política al Perú, que probablemente en otros países vayan a ir apareciendo poco a poco. Hay preocupación en Colombia, hay preocupación en Chile, hay preocupación en Nicaragua, perdón, en Guatemala también, ¿no? Entonces, más que un problema peruano, que ya es un problema que se está yendo a diversas partes del mundo, y la Asia de la mitad tiene que ser un tema ya de conjunto, de naciones. Por eso creo yo que no solamente de la oposición en el Perú es un tema importante, sino también la unidad de la oposición, por lo menos occidental en Sudamérica e intercontinental con los grupos en España. Lo que tuvimos que fue esos 2 terrorismos, el del MRTA y el de Sendero Luminoso, tienen un solo objetivo. Unos llegar hasta el socialismo y los otros llegar al socialismo para pasar al comunismo. Y en esa línea están. Sendero Luminoso no ha parado su labor hace 40, 50 años, desde 1960, en que Abimael la reconstrucción de Partido Comunista, ahora ha iniciado la segunda llamada reconstitución, y para eso organiza a la población en lo que ellos llaman organismos generados, que después militarizan o convierten en ejército guerrillero. Entonces está usando las mismas tácticas, Sendero Luminoso, y los logros que ha tenido son objetivos, ¿no es cierto? Han pasado por mucho, fueron expulsados en la década del 60 por los partidos comunistas, fueron capturados en el 92, perdieron la batalla con las fuerzas de seguridad del Perú, ¿no es cierto? Fueron encarcelados, pero han vuelto a querer tomar el poder del país, se quieren organizar en partido, ¿no es cierto? Y lo acaban de lograr, porque el señor Castillo, que es un funcional, es un operador funcional de Sendero Luminoso en el Perú, y eso lo hemos dicho con absoluta claridad, ¿no? Ha puesto pues un ministro que rápidamente ha organizado a un organismo de fachada de Sendero como para que sea partido político, y justamente a los maestros. Y ahora acaba de poner un absoluto impresentable en el Ministerio de Educación, que es un reconocido integrante del Sendero Luminoso de sus organismos generados, el señor Gallardo. Yo decía ahora, el gobierno ha demostrado un desprecio total por la democracia, por la excelencia, por la ética y por la seguridad. Por la democracia, porque se quiere traer abajo la democracia y quieren cambiarlo por una revolución socialista. Por la ética, porque hay cada delincuente que nos ha puesto como ministro, que usted realmente se caería de espaldas. Hay un desprecio porque fíjese usted, un maestro reconocido a nivel mundial, entre los 50 mejores maestros del mundo, el señor Cadillo, creo que se apellida, acaba de ser defenestrado en menos de 2 meses de gestión como ministro para poner a este impresentable que tiene varios dinosaurios en la cabeza, como ministro de Educación. Entonces, el plan de Sendero continúa. Ellos están imperturbables en este plan, ¿no es cierto? La gente quiere encontrar una relación que se si dependen o no dependen. No, yo les pido que traten de analizarlo con esta línea con esta línea de análisis, que acá hay 4 facciones diferentes. Una ha caído en desgracia, la de Cerrón. Las otras 3 se mantienen imperturbables. Y, o sea, así que de una, igual este gobierno es dañino para la humanidad, para el continente sudamericano, para el Perú
y para los pueblos más pobres del Perú. Gracias por la oportunidad de comentar. Muchísimas gracias a usted. Si quiere se puede quedar con nosotros. Vamos, estaríamos encantados. No sé si, bueno, Marión, Carlos quería decir algo y si no, José Luis pregunta. Marión, Quería Marión. agradecerle a José Luis Gil su intervención en este espacio de Especial Perú y recordarle a todos los oyentes que este caballero fue el que apresó al criminal genocida de Abimael Guzmán. Es un héroe en el Perú. Nada más. Permítame solo decir Muchas algo gracias. sobre José Luis Gil, a quien conozco personalmente. José Luis fue parte del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Antiterrorista Contrasubversiva de Perú, que cambió de estrategia entendiendo al enemigo. Es decir, hicieron lo que ellos llamaron la inteligencia operativa, tomaron casi 3 años de trabajo inventando sus propios métodos, se disfrazaban de mendigos, de basureros, en fin, han hecho un trabajo muy fino de inteligencia policial y lograron el 12 de septiembre del año 1992 capturar al enemigo público número 1 del Perú en aquellos años, Abimael Guzmán Reynoso y su cúpula de mujeres en un barrio de clase media en Lima, y ahí se inicia la pacificación en el Perú. Así que debemos a los hombres y mujeres del GEIN la pacificación. Fue el golpe militar más duro y estratégico contra Sendero Luminoso. Sin embargo, lo que nos faltaba a la sociedad peruana era darles el toque final con la derrota ideológica, que no hemos podido hacerlo, y ahí hay que hacer un mea culpa todos los peruanos como sociedad, y tan es así que no hemos podido vencerlos ideológicamente, que este 2021 ellos, usando las herramientas de la democracia, hoy están en el poder central. Gracias, Carlos, por tus palabras. Gracias, la verdad que me siento abrumado con sus palabras. Gracias. José Luis. Hay una cosa que me gustaría que Marion, Carlos y mi tocayo José Luis me explicaran. Todos hemos visto lo que ha sucedido en Venezuela y parece que lo de aprender del error ajeno no funciona. Es decir, después de lo que hemos visto en Venezuela, ¿cómo pueden otros países, como el caso de Perú? Sí, Carlos. Sí, Carlos, sí. Adelante. Mira, les voy a contar una anécdota profesional. Yo soy periodista hace 30 años y el año 1998, me parece, me tocó ir a Venezuela a entrevistar al entonces candidato favorito, Hugo Chávez Frías, este comandante histriónico que se había levantado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Había terminado, como debía ser, en prisión por sedición, y fue indultado por un presidente que no midió el peligro de este señor. Y cuando le hice de si él quería cambiar la constitución de su país y reelegir, sonrió histriónicamente, como era su característica, y me dijo: chico, yo si puedo, voy a terminar antes y voy a entregar el poder antes de los 5 años que la Constitución me permite. Y claro, ya vemos qué pasó luego, ¿no? Hizo una Constitución como un traje a la medida, y luego, usando los petrodólares de la bonanza, que en esos años se vendía el barril del crudo por encima de los $100, así que tenía mucho dinero, y empezó a hacer esto que se llama el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la mezcla de populismo irresponsable, de corrupción al extremo, y sobre todo la idea esta de crear una marea roja en Latinoamérica
para tener el control con modelos de desarrollo anacrónicos que han fracasado ahí donde se han puesto en práctica. Si no, revisemos los casos de la propia Unión Soviética, en fin, no voy a poner ejemplos que ya conocemos todos. Pero, ¿cómo entendemos esto en Sudamérica, para no hablar de toda Latinoamérica, ¿no? Estábamos saliendo de experiencias como los Kirchner en Argentina, que para todo efecto práctico han sido letales para su economía, para la sociedad argentina, o como el ejemplo de Correa en Ecuador, que quiso sojuzgar a la prensa con métodos de censura y de mordaza. Hay muchos periodistas que incluso están ahorita asilados en España, ecuatorianos, o con el propio Lula en Brasil, que a pesar de tener orígenes sindicalistas y tener un partido que generó mucha esperanza en el grueso de la población brasilera, el Partido de los Trabajadores, también se convirtió para todo efecto práctico en el embajador de las grandes empresas de la construcción, que yo les llamo de la corrupción, ¿no? Y terminó siendo un gobierno básicamente corrupto, ¿no? Pero a pesar de todo eso, como que nos estamos golpeando de nuevo con la misma piedra y hoy hemos regresado a la segunda ola de este populismo anacrónico, corrupto, de izquierda radical, y vemos lo que está pasando en Perú, lo que puede pasar en Chile, lo que está sucediendo en Nicaragua, a vista y paciencia de todos nosotros, donde el dictador Ortega, Anastasio Somoza de su país, está deteniendo, sojuzgando de manera obscena a todos los que pueden presentarse como candidatos para rivalizar con él. Eso es increíble, ¿no? A Sergio Ramírez lo tienen exiliado, es una vergüenza para todos los latinoamericanos. Pero, ¿cómo entiendo esto? No sabría decirlo, creo que es producto ya más que de la ciencia política, es del psicoanálisis. Creo, José Luis. Bueno, yo creo que estamos siendo víctimas los sudamericanos, especialmente aquí, de una muy buena estrategia planteada desde el año 89-90, después de la caída del muro de Berlín. Cuando la izquierda entra en decadencia después de la caída rusa y necesitan replantearse, ¿no? Ya todos sabemos el Foro de Sao Paulo, pero ¿qué es lo que dijo el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo de las izquierdas, en las que se reunían no solamente los movimientos políticos, no los alzados en armas, ¿no? Nosotros les decimos grupos terroristas, ¿no? Se reunieron en Sao Paulo y definieron 3 o 4 líneas muy claras, estratégicas. Fíjese, el año 90, ¿cuál era? Usar el indigenismo, usar el medio ambiente, usar la conflictividad social, inclusive usar el tema religioso para poder volver a tomar el poder. Y si ustedes revisan la historia, entre el 90 y el 2000 y tantos, varios países se convirtieron en gobiernos socialistas, ¿no? Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile incluso. O sea, la izquierda tomó el poder de alguna forma en Sudamérica, excepto en el Perú y en Colombia, básicamente, ¿no? Entonces, pero nuevamente los presidentes comenzaron a caer, el tema de la corrupción golpeó muy fuerte, ¿no? Pero al margen de esta capa política que se hace de los estados y de los gobiernos, queda una población necesitada de desarrollo, queda una población pobre, una población con limitaciones al acceso
No por poco, el Perú, según una encuestadora famosa en el Perú, más del 60% de los ciudadanos comunes y corrientes no entienden la política, no entienden los vericuetos de las izquierdas y sus ramificaciones, trotskistas, marateguistas, no lo entienden. Entonces, esa falta de conocimiento, sumado a la necesidad de trabajar para lograr salir del subdesarrollo, ¿no? Y la esperanza de tener un país mejor, ¿no? Hace que finalmente sucumban a este canto de sirena que nos ha puesto a la izquierda en los últimos 30 años, ¿no? Y que hoy está pagando las consecuencias. Pero lo bueno es que los libertarios y los demócratas comienzan a dar que esto es simplemente una estrategia. La tarea es difícil, la tarea es ardua, muy laboriosa, pero creo que estamos en ese camino del despertar, ¿no? Así como estos movimientos han surgido, y termino mi intervención aquí, solo en esta pregunta, si ustedes lo decían así, diciendo pues Sí, claro. el espacio que le ha cedido la política, ¿no? Y yo les digo, yo siempre he sostenido que en 1992 en el Perú la captura de Abimael Guzmán y la estrategia antiterrorista de ese momento, ¿no?, le dio la oportunidad al país de ser y no hicimos tres cosas. No hicimos un relevo generacional diciéndole a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que el terrorismo nos había causado en términos de vidas humanas y en términos económicos. 30.000 muertos y más de $35.000 en pérdidas. No les dijimos, no nos relevamos generacionalmente. En segundo lugar, no hicieron los gobiernos una política de Estado para contrarrestar la ideología de la que hablaba Carlos Paredes, que no hemos hecho esa chamba, ese trabajo, y por lo tanto le regalamos la educación a estos sujetos. Y por último, los partidos políticos abandonaron las universidades, abandonaron a la población y no renovaron sus ideologías, no se pusieron de las circunstancias, y entonces les regalamos la cancha. Y ellos han estado haciendo su chamba en todos estos 30 años, ¿no? Entonces también hay que hacer un acto de contrición aquí, por lo menos en el Perú, y hay que decirlo, porque la única forma de cómo podamos ver nuestros errores del pasado. Mire usted, si no queremos ver los errores de Venezuela, por lo menos veamos los errores que tuvimos en el... Gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, yo quería plantear también una pregunta y seguramente Marion y Valerie también nos pueden responder a esto. Es un poco cómo se encuentra la sociedad de Perú para que este tipo de partidos tengan tanta fuerza. Porque aquí conocemos, por ejemplo, el caso de Podemos, que pues hace... si alguien recuerda el año 2008 fue, o 2000... Bueno, con la crisis económica anterior sí que tuvieron un auge y prometieron renovar todas las instituciones, sanearlas, etc. Su discurso era principalmente contra la corrupción y contra unos poderes oligárquicos y eso. ¿Cómo es la sociedad de Perú y en qué situación se encuentra para que esto ocurra? Marión y luego Valerie. Sí, bueno, todo esto, lo que has mencionado, toda esta gente de Podemos y toda esta izquierda socialista que se ha unido a Podemos, es lo que tenemos en el Perú. Exactamente, ellos son los que han aupado al poder, los que han blanqueado a toda esta organización de Perú Libre y se han unido a ellos para abrirles la puerta de la presidencia del gobierno para cobrar luego sus respectivas repartijas, ¿no? No cabe la menor duda. Y quería hacerle una pregunta al señor José Luis Gil, que cómo interpreta él
el poder que está copando ahora mismo a una velocidad, vuelvo a repetirlo, estrepitosa. La organización de Perú Libre, ahora que Cerrón ha nombrado como ministro de Interior al ex policía y abogado suyo, un ex policía y abogado suyo, y un tal Luis Barranzuela. Esto significa que entonces Perú Libre en estos momentos tiene toda la información de la policía y de los servicios de inteligencia del Perú. ¿Es correcto, señor Gil? En efecto, han habido movidas políticas, ¿no es cierto? Entre ellas la movida al señor Barrenzuela, que ha sido miembro de la policía, que ha de alguna forma tiene control de las fuerzas de seguridad, ¿no? De la policía en este caso, ¿no? Y podría tener, sí, efectivamente la información. Sin embargo, hasta el momento, bueno, usted sabe que siempre los que estamos en inteligencia no hemos perdido un poco la relación con ellos, ¿no? Con la gente de inteligencia. No estamos encontrando, por la información que tengo, ¿no? Una metida de mano en los temas de narcotráfico o en las investigaciones. Pero además hay que anotar de que las investigaciones contra los cuellos blancos ya están en sede fiscal, están con el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer acá el ministro, o todo su cuestión, he escrito un artículo en Perú 21, es ordenar la captura, y esa va a ser una demostración, bueno, en todo caso, sería una, realmente, no es lo que se dice de él, ¿no? Pero bueno, eso vamos a dejarlo a las actitudes. Hoy día él ha enviado un documento público diciendo que ha dispuesto pues la captura de los dinámicos de este grupo del señor Cerrón. En ese tema yo sí soy cuidadoso porque no podemos acusar a alguien y fíjese qué importante es que la ciudadanía esté enterada, porque la presión que hacemos contra el gobierno en las calles, en las redes, en los medios de comunicación, ha hecho que cuando estos políticos hayan querido meterle la mano, ¿no es cierto?, a la información, se han cuidado. Por ejemplo, Guido Bellido, ¿no?, que tiene prohibido participar en el Congreso, en las comisiones de inteligencia, por ejemplo, lo nombran como primer ministro y era pues el jefe de la inteligencia a nivel nacional. Han colocado a su gente, sí, en la Dirección Nacional de Inteligencia, pero no pudo darle un zarpazo a la Dirección contra el Terrorismo, que tiene la información clave sobre estos sujetos, ¿no? No ha podido meterse ahí. El general que está ahí, un valeroso oficial de la policía, que está ahí al pie del cañón, el general Óscar Arriola, ¿no? Ha sabido aguantar y no someterse a ningún tipo de presión, ¿no es cierto? Y creo que los agentes de inteligencia, aquellos que creemos que la inteligencia es para el Estado y la nación peruana y no para un gobierno, creo que hemos protegido la información y tenemos bastante información protegida en este momento, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Vale. Como nos queda un cuarto de hora, porque esto termina a las 11:30, os voy a pedir que, por favor, en las próximas intervenciones, si podéis ser un poco más breves, para que podamos intervenir, porque tengo mucha gente que quiere preguntar. Entonces, vamos con Valerie y después con Alberto. Ya, a ver, sobre el tema de la oposición, que por ahí alguien comentó también, antes de también ver el tema de la sociedad, o cómo estamos tomándolo nosotros los ciudadanos de a pie. A ver, yo sí voy a ser bien crítica con la oposición. De hecho, una de las cosas por las que yo me destaco más en estos momentos en las redes sociales es por ser más directa, más cruda, más sanguinaria con la oposición. Poner así. Tenemos un gobierno en este momento, es un gobierno rojo, un gobierno comunista, ¿correcto? De lo más hondo que ha podido salir del comunismo peruano,
está en estos momentos en el poder liderando los procesos de la democracia, llevando el país a un total abismo, porque es lo que están haciendo, es lo que ellos hacen, y es lo que han dicho que van a hacer. O sea, no es una sorpresa lo que están haciendo, porque en el ideario con el cual se presentaron, y también en el eje de campaña, prometieron exactamente todo lo que están haciendo ahora. Entonces, de acá a venir a lavarnos las manos y decir, no, nosotros no sabíamos, no, eso es una total, no podemos caer en ese aspecto. Sabíamos perfectamente quiénes eran Perú Libre, quiénes eran Cerrón, quiénes eran Castillo, quiénes eran toda la gente del Movadef, Sendero Luminoso, los apoyos que estaban recibiendo, de dónde venía el dinero, Bolivia, Venezuela, el castrochavismo, lo sabíamos perfectamente. Ellos nunca han deslindado de eso. Bellido ha sido una de las personas más abiertas en ese aspecto. Bermejo, también un congresista, una de las personas más abiertas en ese aspecto, yendo a visitar al Brain, relacionados por apología al terrorismo, no sé de cosas. Entonces, de aquí yo pienso que no podemos culpar al gato por maullar, porque es lo que hace un gato. Entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? La culpa la tiene la oposición, o lo que en teoría deberíamos ser los que debemos sacar a esta gente del poder. Entonces, el problema está que aquí en el Perú no hay una derecha, no existe derecha. Acá hay una convulsión que recién está dando a nacer o a formar eso que llamamos derecha. Pero aquí no hay derecha, aquí lo que está peleando contra Castillo es la oposición a Castillo. Pero la oposición a Castillo pueden ser muchísimas cosas, y de hecho lo son. De hecho hay libertarios, hay liberprogres, hay progresistas, hay sindicatos de izquierda que están en contra de Castillo y que se han metido a la oposición solamente porque están en contra de Castillo, pero no los hace de derecha. Entonces, si yo tengo un enemigo de izquierda, mi oposición tiene que ser la derecha, no puede ser una amalgama o una quimera de un montón de cosas. Tiene que ser concretamente la derecha pura y dura, la más conservadora, porque estamos peleando contra enemigos totalmente, mucho más sanguinarios. Y eso es algo que no se entiende, porque tenemos una oposición, entre comillas, sobre todo en el Congreso, que es totalmente tibia, llena de liberales y liberprogres y estos modernos que han salido ahora, que se hacen pasar incluso a redefinir el término derecha, y que en realidad no lo son, pues. Y por eso, precisamente, incluso ya me han comentado personas que trabajan concretamente con congresistas, en estos momentos activos de Renovación Popular y de otros partidos más, que me dicen que en el Congreso, en estos momentos, no existe la palabra vacancia, que no se habla en los pasillos de la palabra vacancia, que lo que ellos están buscando es la posibilidad de la gobernabilidad, o de dejar que Castillo termine sus 5 años de la manera más, pero más, no sé, posible, ¿no? O sea, sí, como claro, a toda costa. Esto es lo que se conoce como falsa oposición, que sabemos perfectamente que esto ya viene, esto ya es tramado de parte de Cuba, donde ellos mismos crean la oposición. En Venezuela también ellos mismos crean la oposición, y eso parece ser lo que está pasando en estos momentos en Perú. Parece que la misma izquierda, obviamente con producto del castrochavismo, está creando una oposición para vendernos la idea de que en el Perú pues estamos luchando contra el comunismo, pero no es así, porque sabemos perfectamente que hay una figura de vacancia, no se está tomando en cuenta ni en seriedad esa figura, no se toma en seriedad, nadie está hablando concretamente de eso. Todos están hablando de, bueno, vamos a marchar, vamos a hacer esta cosita por aquí, pero eso no es, el trabajo está concretamente en el Congreso, y toda la presión debe ir al Congreso para lograr la vacancia, pero no hay un encauce directamente a eso. Vale, muchas gracias. Vamos con una pregunta de Reyes, y voy a intentar meter algún oyente más. También queda pendiente a Alberto, perdonad, porque es que estamos terminando. Os pido, por favor, brevedad en general en las intervenciones, y perdona. Reyes. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta para el señor Paredes, el señor Ceballos, el señor Gil, doña Valerie y la señora Muyer, muy concreta. Hemos
escuchado la situación en Perú aquí desde España y una situación, en mi opinión, complicada y preocupante, pero me gustaría saber qué opináis vosotros de la situación de España, de lo que tenemos ahora mismo en España. Gracias. José Luis. A ver, de lo que yo sé, los últimos años en los que ha habido un movimiento fuerte de la izquierda o de los progresistas en España, la confrontación se ha ido centrando más y hoy tienen un grupo que está emergiendo con mucha energía y que además ha encontrado eco en otros países de Sudamérica, como Vox, me parece que es lo que más cercano que tengo, ¿no? Entonces, creo que todos vamos a comenzar a adolecer de la misma enfermedad en poco tiempo. Y hace bien este grupo en buscar aliados también en otros países, porque, como dije al principio, ya no es un problema del Perú o solo de España, es un problema del mundo continental, de nuestros países y de la humanidad. Realmente estamos en una situación bastante compleja. Voy a dar la palabra a Alberto. No sé si, José Luis, si esto tendría un poco que ver con los dos ejes que hay ahora con respecto a China, con respecto... No sé si esto tiene algún tipo de relación o si usted ve algún tipo de relación. Si nos puede decir algo antes de dar la palabra a Alberto. Yo creo que van por cuerdas paralelas el tema de la hegemonía mundial en cuanto a economía y a tecnología, a la hegemonía para dominar parte del mundo, es un tema comercial, por cuerda separada con el tema de la ideología, del avance de la ideología. Porque ya se imagina usted, o sea, si realmente estuviera conectada la China con Cuba y con Venezuela, hace rato ya nos hubieran barrido a todos, ¿no? Muchas gracias. Vamos con Alberto. Buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes, buenas tardes para el Perú. Es muy bueno, sí, perdón a todos porque estoy dando las buenas noches todo el rato. Buenas noches y buenas tardes porque ya es Alberto. Miren, disculpen, voy a ser bastante preciso. Aquí en el Perú, el comunismo no era una amenaza. Lo que es la amenaza, y se viene desde hace muchos años porque estamos hablando de solamente las épocas actuales, pero desde Humala se intentó la izquierda ya infiltrar en el Estado. Solamente que hay un grupo de caviares que son gente con dinero, que le llamamos izquierdistas de mentiras. Desde la época que terminó el gobierno de Fujimori, en todos los gobiernos ellos se benefician de todas sus joyerías y de todas las inversiones en sus negociados. Casualmente por ellos ingresa Odebrecht, la mayor corrupción en el Perú. Entonces, vamos por partes. En el Perú no ha ganado el comunismo extremista. En el Perú han hecho fraude, como lo hicieron en Bolivia, asesorados por Evo Morales. ¿Cómo? ¿Por qué ha sido esto? Porque sencillamente el gobernante Martín Vizcarra, que estaba asociado con PPK y amparado por los caviares, estuvo metido también en el caso de corrupción y quiso, o sea, dado que hizo un pésimo gobierno, quiso mantenerse o escoger al presidente que sencillamente lo vendría después de él, o sea, que lo reemplazaría. Entonces, ha habido en el Perú por lo menos 5 candidaturas, llámense Forsyth, llámense Lescano, llámense la candidatura morada, llámense la candidatura del mismo Salaverry, que eran los escogidos por estos caviares para ver cuál de los mejores, cuál de ellos era más manejable. Ahí han aprovechado los extremistas a todas luces, completamente asesorados por Evo Morales, para hacer el primer fraude en primera vuelta. ¿Qué sucedió? Una mafia ha derrotado a la otra. Hicieron el fraude en puntos claves en provincias y todos aquellos candidatos que supuestamente estaban como
los principales, ninguno llegó a la segunda vuelta más que la señora Fujimori, que fue la contrincante del actual presidente. Entonces, con el primer fraude, ellos eliminan a los candidatos de los caviares y dejan a una candidata que lógicamente no iba a pertenecer a una candidata susceptible por odios de poder la prensa empezar a hacerle una campaña en contra, porque así es, aquí en el Perú la prensa vendida hizo siempre campaña en contra del fujimorismo y de cualquier oposición, sea Humala, sea PPK o sea a la izquierda caviar. Entonces, una vez realizado esto, hemos tenido unas elecciones y ya los vizcarristas con los caviaristas sencillamente tuvieron que apoyar este fraude. ¿Para qué? Para ellos pensaron que a la señora Fujimori no la iban a convencer de que hiciera la repartija y que los extremistas pudiesen ser más manipulables. Entonces, ahí tenemos... No sé si Lo hemos perdido. Que tenían ha a caído. disposición todas sus baterías, sí, les prestaron esta Alberto. infraestructura electoral para que pudieran ganar esta opción. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ahora en Lima y en muchas provincias a gente que realmente no apoya al comunismo extremo, no apoya ni siquiera a muchos izquierdistas. Lo que está pasando que estas supuestas derechas estaban divididas en varios partidos y ahora la calle se necesitaría organizar para poder hacer una masa real de oposición y que establezca y exija a un Congreso, como ha dicho una de mis antecesoras, muy timorato, de que en realidad se debe vacar a este inepto gobierno. ¿Qué sucede, mis amigos? Sencillamente, sí hay las conversaciones para una vacancia, sí hay también el temor. He leído y he visto una entrevista de Alfonso Bahía que le hizo a un ex diputado que decían que ya tenían 83 votos para la vacancia y que sencillamente no la han presentado porque lógicamente hay timoratos que podrían echársela abajo. Entonces hay otros politólogos como Fernán Altuve que dicen no interesa, se tiene que presionar para que por lo menos se instaure o se solicite la vacancia y ya conseguir los votos viene después. Entonces, mis amigos, quiero dejar bien en claro que en realidad hay una desunión, pero que el extremismo comunista todavía no se consolida en Perú. Lo que hay es una izquierda caviar, una izquierda fuerte, una izquierda que ha sido aleccionada por la prensa, ha sido aleccionada en colegios, ha sido aleccionada en universidades y sí hay un pueblo emergente que necesita que se preocupen de él. Y estos señores les han engañado porque sencillamente solo buscan nueva constitución, perennizarse y sencillamente ese es su final. Nada más. Muchas gracias, amigos. No, nada, muchísimas gracias. Tenemos unos minutillos más, entonces yo quería preguntar, perdonad porque os tengo que ir quitando antes, ¿vale? Yo quería preguntar bueno, en general, supongo que Mario nos puede dar algún detalle más sobre el tema de cómo se... A ver, ¿qué opinión hay sobre el tema de España, sobre lo que está ocurriendo en España allí en Perú? ¿O no hay noticia? Entiendo que la realidad de Perú es lo que prima ahora mismo y lo que más preocupa, obviamente, pero si hay algún tipo, bueno, o Carlos mismo nos puede también, o José Luis, sobre qué está pasando en España y cómo hay una corriente también que está surgiendo en España, bueno, que ha surgido a lo largo de los últimos años y cómo puede evolucionar. Sí, mira, la prensa en general tiene poca información sobre la realidad de España. Los que analizan desde el lado caviar, digamos, de esta izquierda revolucionaria de balcón, la realidad de España
España, siempre decían que una sociedad como la española, que tenía al Partido Popular y al PSOE, eran como la garantía de una democracia estable, que se turnaba en el poder ambos partidos, unos de derechas, otros de izquierdas, y que hoy han aparecido, producto de esta suerte de crisis de representación, dos extremos. Por un lado, Podemos en la extrema izquierda y por otro lado, Vox en la extrema derecha. Y cuando han venido algunos representantes de Vox aquí a Lima a tener reuniones con algunos partidos análogos a su pensamiento ideológico, a su posición, a su mirada, y especialmente cuando se ha reunido con ellos Keiko Fujimori, gran parte de la prensa la ha criticado duramente, catalogando a Vox casi como el Ku Klux Klan, como una agrupación de extrema derecha, racista, neocolonial, ¿no? Incluso es lugar contra algunos opinólogos, que así es como le llamamos a los que opinan desde una posición particular sin tener sustento fáctico para avalar lo que dicen. La han criticado muchísimo y han hecho una relación de supuestos actos de Vox que los configuran como racistas, etc. Y felizmente un columnista que vive en España, mucho más informado que el promedio de los periodistas peruanos, Aldo Mariátegui, le ha dedicado una columna para aclarar estos puntos a nivel de los peruanos. Pero me temo que pocos han leído esa columna y han analizado con sustento fáctico, y lo que hay, desde mi perspectiva, es una caricatura de lo que pasa hoy en España. Pues muchísimas gracias. Gustavo, pido por favor intervenciones brevísimas porque ya estamos terminando. Entonces, Gustavo, buenas noches. Buenas tardes. No sé si nos escucha desde allí o desde aquí. Desde acá, desde Perú. Buenas noches para allá, buenas tardes acá. Bueno, primero enviarles un saludo a todos, ¿no? Especialmente a Carlos y a José Luis. Bueno, yo voy a hacer una opinión bastante simple, probablemente no va a ser muy grata para muchos, ¿no? Pero desde mi posición personal, y creo que, creo que es la de muchos peruanos también, condenamos de forma clara y tajante el terrorismo, ¿no? Esta situación que nos llevó, digamos, a ser un país que realmente vivía en una situación bastante crítica, ¿no? Personalmente, varios hemos sido víctimas de forma directa del terrorismo. Pero, como se dice, y la lógica nos manda, el malo no vuelve bueno a otro, ¿no? El terrorismo no vuelve santo al fujimorismo. Hay que reconocer que el fujimorismo tuvo muchísimos aciertos, tanto en la lucha contra el terrorismo y en reactivar la economía en el Perú, pero hay que ser claros que tampoco el fujimorismo es santo de la devoción de muchos peruanos, y es el motivo por el cual no necesariamente por la izquierda es que haya ganado Pedro Castillo, sino realmente por el antifujimorismo, y porque en parte también falta mucho por reconocer aquellas falencias, ¿no? La dictadura de Fujimori fue una dictadura, aunque a muchos le duela. Y yo personalmente tengo la historia de mi familia que fue víctima del fujimorismo, sin que seamos de izquierda y sin que seamos terroristas ni nada, ¿no? Entonces, mi padre estuvo secuestrado 3 años en un cuartel por denunciar actos de corrupción. Entonces, a mí no me pueden decir, oye, el fujimorismo es una historia rosa, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de, sí, en el Perú hemos encontrado extremos y polarizaciones que no están ayudando a combatir en absolutamente nada este mal que tenemos al frente, que lejos de que sea un comunismo, es un comunismo extremo y que está teniendo las acciones o los pasos de, como bien dicen, de Venezuela a otros países que se han vuelto fallidos. Entonces es momento no de pensar, necesitamos solo a la derecha, necesitamos realmente
a la derecha, al centro, y a personas de izquierda que sean mucho más coherentes y más sensatas. Porque si empezamos a dividir la oposición, lo único que vamos a generar es que fallemos a la hora de oponernos, ¿no? Eso es mi aporte, digamos, mi apreciación personal, y creo que si al final respetamos las libertades, ¿no? Tenemos que entender que la libertad y la democracia siempre van a tener que ir de la mano. Y respetar las libertades y la democracia es respetar las creencias de otros. Pero los extremos normalmente nos hacen no creer, ¿no?, en los demás o pensar que uno tiene la verdad o la respuesta, ¿no? Muchas gracias y saludos nuevamente. Muchísimas gracias. Por último, Virgi, y ya cerramos por hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos en España. Quiero agradecer esta oportunidad y de igual manera dar un saludo especial a nuestro héroe José Luis Gil y a Marion, una amiga entrañable. Quiero aportar simplemente con algo con respecto a la sociedad peruana. Yo creo que muy fuera de lo que se ha dicho y se ha planteado y cada uno tiene su perspectiva, personalmente veo una luz de esperanza porque creo que muchas personas estamos abriendo los ojos. Muchas personas, muchos ciudadanos que durante muchos estos años nos hemos realmente dedicado a digamos, estudiar, a educarnos, a emprender. El Perú es un país de emprendedores, 90% prácticamente. Creo que toda esta coyuntura, por más negra que la veamos, yo personalmente veo una luz de esperanza. Luz de esperanza en jóvenes, en nuevos líderes, se ha aperturado nuevos colectivos. Tenemos también una gran oportunidad, no solamente con el señor José Luis Gil, que es SGIN, sino con varios SGIN, personas que nos están dando realmente cátedra de lo que realmente fue el terrorismo. Y yo creo que eso nos va a permitir a nosotros seguir en la lucha. Estos foros también nos permiten conectarnos con España, nos permite conectarnos con Bolivia, conectarnos con personas de Venezuela y con países de alrededor. Yo lo llamo personalmente que somos hermanos por la libertad y la democracia. Y creo que eso tiene que ser la bandera de ahora en adelante. Entonces yo agradezco mucho esto y en realidad muchísimas gracias por tener un especial de Perú. También ustedes están siempre ahí con nosotros y eso engrandece y eso también nos da realmente muchos ánimos, porque a veces tenemos momentos duros aquí en Perú, viviendo cada día a 1000 por hora, con 1000 noticias y con 1000 cosas de este gobierno terrorista. Gracias, buenas noches y buenas tardes. No, muchísimas gracias a usted y a todos los que han participado. Vamos, si os parece, a una ronda de conclusiones y ya despedimos la noche. Empezaría José Luis. Yo lo único, agradecer que ha estado con nosotros Marion, Carlos, José Luis, Valerio, los demás, y muchas gracias también a los oyentes y buenas noches. Y espero que Perú de libertad muy pronto. Javier. Yo solo quería también agradecer a todos los que han participado, a Carlos, a Mario, Manerí, José Luis, y daos muchísimos ánimos desde aquí, desde España, que nos acordamos de vosotros y sabemos lo que os viene por delante porque os quedan años. Muchísimos ánimos a todos y bueno, yo creo que al final siempre la libertad siempre acaba triunfando, así que nada, mucho ánimo y a seguir peleando. Marion. Pues eso, solamente concluir con que además de un idioma, de una historia, de costumbres, tenemos ahora algo en común que es luchar por la libertad. Y muchas gracias, muchísimas gracias Rimbaud por haber organizado este espacio y por ser, espero, el comienzo de muchos encuentros y me alegro mucho de que esto haya sucedido. Y a ti, Carlos, muchísimas gracias
Y José Luis Gil, también muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias a todos por esta cordial invitación. Creo que ha sido un intercambio de posiciones, de análisis, y coincido con mi amigo Gustavo Chesti. Creo que estamos frente a un peligro mayor que es el comunismo, y eso supone la conculcación de las libertades fundamentales. Así que tenemos que unirnos todos los peruanos de derecha, de centro, incluso de la izquierda democrática, porque ya no se trata de ideología, se trata de libertades fundamentales, y en eso tenemos que estar juntos todos los peruanos. Buenas noches a ustedes, buenas tardes aquí en Perú. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Valerí, y cierra José Luis. Nada, igual, gracias a Mario también por la invitación también que me había comentado, y igual saludarlos a todos. Sí, al final tenemos que estar unidos, pero la unidad no es tan suelta, ¿no? Tiene que haber un liderazgo de por medio, y ese líder tiene que tenerlo claro. No es una cuestión de unirnos solamente por unirnos, porque si no, al final todo el mundo es un líder de todo, y esto se convierte en una fuente viejuna y no terminamos en lo mismo. Tiene que haber un eje, un centro, y todos directamente a ese punto, siguiendo un hecho. Pero gracias y saludos para todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Y José Luis. Bueno, muchas gracias. Creo que una fórmula matemática para todos aquí, una fórmula matemática es un deseo. Sumar hoy es estratégico, porque si restamos, vamos a dividirnos. Así que sumar todas las voluntades, para la libertad, conseguir la libertad y la democracia, y no restar, porque si vamos a restar de aquí, el de allá, por el matiz, terminamos por dividirnos. Gran abrazo, muchas gracias, buenas noches en España, buenas tardes en Perú. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Agradeceros a todos, tanto a los que habéis hablado como a los que habéis estado escuchando, el haber estado ahí, y muchísimas gracias porque hemos aprendido muchísimo por parte, yo por lo menos, y creo que hablo en nombre de todos, hemos aprendido muchísimo con vuestras intervenciones. Siento de verdad no haber podido dar la palabra absolutamente a todos porque eres un mogollón, y es que espero que tengamos otra oportunidad para hablar, y de verdad ha sido un honor, y esperamos que esto sirva para que Perú salga de adelante. Muy buenas noches y muy buenas tardes en Perú. Buenas noches y buenas tardes a todos los amigos peruanos. Que vaya muy bien. Muchas